Bienvenidos a programa Hablando nos entendemos. Fernando, buenas noches. Gracias por haber aceptado la invitación al programa. Eh, eh, Surge la invitación a consecuencia de una amistad en común que tenemos y por una conversación que este amigo en común que tenemos, me comentaba mucho sobre tu trabajo que tienes en Martadero, tu experiencia profesional. Así que eso creo que podemos desarrollar de una forma muy interesante porque el tema Martadero es un mundo muy interesante, es un experimento que ya desarrolla muchos años en Cochabamba, actividades que engloban a un mundo que falta impulsar bastante todavía en lo que es la ciudad de Cochabamba. Así que bienvenido, Fernando, a Hablando nos entendemos. Gracias, Álvaro. Bueno, un gusto estar aquí compartiendo este ratito y, bueno, reflexionando sobre cosas que nos interesan y cómo se interconectan unas con otras, ¿no? Correcto, correcto. Fernando, ¿cómo está Martadero? ¿Cómo está este experimento actualmente? Bueno, pues ya llevamos 18 años. Es un espacio que cada año va tomando como ramificaciones diversas, lo cual lo hace muy interesante porque aprendemos siempre bastante, ¿no? Digamos que nacemos un poco como un centro cultural, necesitábamos un espacio donde encontrarnos, donde generar exposiciones, conciertos, formaciones en talleres, etcétera. Y nos fuimos dando cuenta de todas las implicaciones que esto tenía con políticas macro, ¿no? Con todo lo que es incidencia en políticas públicas, pero también con la ciudad, también con el territorio en general de todo el país y afuera de las ciudades y fuera del eje. Y bueno, pues empezamos apasionados por la cultura, como impulsando un centro cultural, pero nos fuimos dando cuenta de que no estábamos haciendo eso, estábamos generando y tanteando lo que es un espacio cultural. Espacio viene de una raíz latina que es estar abierto, como cancha, ¿no? Es un Correcto. espacio de interacción social, puede ser para el comercio, pero puede ser para el juego, para el deporte. Entonces, bueno, estamos en eso, estamos cada vez entendiendo más las profundas interconexiones, tanto que ahora decimos muchas veces bueno, que este tipo de espacios como es Matadero son aceleradores de partículas. Y igual que en un acelerador de partículas, pues se intenta entender cómo funciona el mundo físico, pues en un acelerador de partículas sociales, por ejemplo, poli, multi, pluri, inter, trans, hiper, lo que aceleramos son estas partículas que nos ayudan a entender la sociedad de forma más compleja. Y ahí andamos, es un sistema ahora bastante asambleario y tomamos las decisiones entre todos y vamos intentando construir la realidad que nosotros quisiéramos que existiese, ¿no? Y digo Correcto. la realidad porque siempre le ponemos mucho eje en eso, ¿no? No en lo ideal, sino en lo real. Entender y leer cómo es la realidad y hacer los cambios que podamos ir haciendo en relación a esa comprensión, ¿no? De la realidad. Y ahí andamos, somos un equipo de unas 18 personas y con varios colectivos asociados, desde parkour, skate, danza, teatro, música, etcétera, mosaicistas y el grupo de gestión cultural, que intentamos ir atando todos estos cabos y llevando como todo a una trenza que sea un poquito Exacto. más cohesionada, ¿no? Pero bueno, es una aventura muy interesante, te diré. Después de Sí, 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 18 sí. años, nosotros eso, sentimos que tenemos un proyecto soberano, bastante libre en las decisiones que tomamos y que, bueno, no sabemos qué pasará pasado mañana, pero cada día estamos bastante ilusionados. Sí, sí, sí. Martadero, no puedo decir que no es es un lugar donde se ha vuelto un punto de reunión para muchas de las cosas que tú has mencionado, desde conciertos hasta actividades culturales. Porque bueno,
tengo mis amigos de Cartel Afónico que han tocado alguna vez ahí en Martadero. Tengo amigos que han hecho teatro, tengo o he visto actividades con los niños, escuelas vacacionales. Realmente es un mundo muy interesante el que se ha ido desarrollando. En 18 años no son en vano, ¿no? Así que 18 años que tienen muchas cosas por contar y cuantas más que se podrían escribir ahí mismo, ¿no? El, la- hay una pregunta que alguna vez siempre se hacían las personas por la historia que tiene el espacio donde está Martadero, ¿no? El espacio que antes se utilizaba ahí, porque fue chocante al principio por el tema del matadero que era antes y de ahora lo que viene el martadero por el nombre. Era interesante, pero un poco chocante al principio, ¿no? Pero ha ganado su espacio y creo que están evolucionando mucho, con mucho futuro en lo que yo veo, ¿no? Sí, bueno, es al final en este amor a la realidad y trabajar a partir de la realidad del espacio es que era Ujú. un matadero donde se habían pues sacrificado más de 7 millones de animales para pues que siguiesen vivos todos los habitantes del valle, ¿no? El Valle Alto, el Sí. Valle de Cochabamba y el Valle Bajo, ¿no? En Ujú. ese sentido, tiene una historia muy relacionada con todo lo que es el valle, ¿no? Y su buen comer también, con el pique Claro. macho, con el silpancho, con todo. Y en ese sentido, también para nosotros era importante partir de la existencia real, de qué era, de qué producía, qué puestos de empleo daba, qué Correcto. artífices también hacía interactuar, ¿no? Matarifes, Ujú. mañazos, etcétera. Recopilar memoria y bueno, y todo eso conectarlo con un montón de cosas, porque lo bonito de la historia es que al no ser una ciencia del pasado, sino ser una ciencia del presente, pues Ujú. la hilamos y la recordamos en relación a las cosas que necesitamos en cada momento, ¿no? Entonces, por Correcto. ejemplo, la historia de la Cochabamba, digamos, del año 50, de alrededor de la Revolución Nacional y la reforma agraria, está muy relacionada con las bicis, está muy relacionada con lo verde, con el valle y con toda la belleza que había en el valle, y está muy Sí, relacionada con el momento álgido del matadero y todo, pero eso nos implicaba eso, investigaciones cruzadas y compromisos también, como claro. comprometernos con movimientos también de defensa de la bicicleta. Yo me muevo, de hecho, por la ciudad en bici, felizmente, porque es Bien, una cosa que me bien. hace muy feliz y Ah, que nos lleva a entender también eso, las necesidades que eso en relación con los eventos culturales y con la circulación hasta la universidad y todo, pues tenemos. Así que yo creo que todo está conectado con todo y eso, por eso lo de la aceleración de partículas, la que más nos gusta es inter, ya. el prefijo inter Inter. para interconectar intergeneracionalmente, interdisciplinariamente Ujú. y con una forma de interacción llevar adelante pues estas pequeñas transformaciones que podamos hacer en nuestro entorno. En una de las Correcto. paredes del matadero está escrita la frase de Gandhi, esta de sé el cambio que quieres ver en el mundo. Y eso es algo que nos mueve, o sea, nos mueve pues a hacer cambio en vez de ponernos a llorar y a lamentarnos de todos los problemas que tenemos, pues intentar hacer pequeños cambios que puedan por lo menos dejar una realidad mejor en los Sí, momentos que pasemos por ella, ¿no? correcto. Fernando, Martadero, lógicamente, fuera de lo que va trabajando, van creando, ¿cómo van sus relaciones con la, tiene que haber, supongo, algún tipo de relación con las entidades públicas, digamos, la alcaldía que tiene una secretaría de cultura o la gobernación que de repente tiene el de desarrollo humano? ¿Cómo va esa relación? ¿Hay alguna? ¿Trabajan de alguna forma con ellos? Bueno, esto tendría también muchas ramificaciones. Yo tengo que decir que demasiadas veces nos encontramos con un contexto muy personalista, en el sentido de que depende de la persona que esté, hay una buena relación, hay una
inexistente relación o una mala relación, ¿no? Ujú, A esto me refiero que no debería ser así, debería ser mucho más institucional todo, ¿no? Como por ejemplo trabajamos con los centros culturales independientes de la ciudad de Cochabamba, que lo que tenemos es una red que se llama 4Cs, el Circuito de Centros Culturales de Cochabamba, con Alianza Francesa, con Patiño, con ya. CBA, Ujú, etcétera. Esta red funciona muy bien porque va más allá de quién está en cada momento a cargo. Sí, es una relación institucional y eso es lo que debería pasar con la alcaldía. ya. Lamentablemente varía muchísimo, ¿no? De quién está en ese momento a cargo, etcétera. En nuestra experiencia no es muy efectivo el trabajo que se puede tener con ellos por la discontinuidad Ujú, habitual, ¿no? Que tienen de cargos sí, claro. y porque también no han logrado institucionalizar ni normas. ¿Sí? Por ejemplo, en La Paz tienen una ley municipal de culturas, en Cochabamba no Ujú, hemos conseguido tener una ley municipal de cultura. Con el Estado central tampoco, no ha habido una ley nacional de culturas a pesar de que estuvimos durante más de 6 años trabajándolo a nivel territorial. Entonces, ya. como no hay esos marcos y las personas son muy discontinuas, lo que Ujú, tenemos es un sistema muy arbitrario de asignación, de contratos, de ya. todo. Con lo cual, bueno, pues no, básicamente yo no pierdo mucho el tiempo trabajando, porque la verdad que me suele ocurrir que me hacen perder el tiempo y sentimos, tanto gestores como artistas, falta de respeto, ¿sí? A nuestro Correcto. quehacer. Sí. Con lo No, cual, entiendo. digamos, simplemente no intentamos no interactuar demasiado y ir para adelante con la gente que de verdad se puede trabajar a Perfecto. nivel sostenido, ¿no? Ese es, No, ese es perfecto. el, Yo creo que el es lo reto, mejor. ¿no? Sin Sí. entrar en No, políticas, si son de izquierdas, de derechas, de un no, partido o no, de no, otro, no. porque No más o es menos el marco es necesario. el mismo. Sí, El marco correcto. debiera Eso ser el sí. mismo. Correcto. Fernando, yendo ya a lo que es más interiormente a esto del Martadero y sus múltiples actividades, eh, puedo estar equivocado, pero me interesa saber porque alguna vez con masa crítica hace unos buenos años atrás hicimos una muestra de una película relacionada a las bicicletas y ¿tú crees que en Martadero podríamos abrir un espacio para el tema de lo que es el cine? Eh, Porque creo que en el cine, fuera de ir a los cines que son caros y solo muestran las películas de moda, eh, creo que podría prestarse los ambientes para hacer algún tipo de esta Por actividad. supuesto. Por supuesto, y se hace, ¿eh? Hay un cineclub permanente Ah, bueno, en el Martadero que se llama Cineclubcito. La ya, ya. información de qué películas y todo está en la página web y es impulsado por un colectivo de amantes del cine bastante jóvenes que llevan ya tiempo proyectando películas y todo. Y dentro de poquito, digamos el 7 de diciembre, también tenemos la pre-premier de un corto que ha hecho Crispín, que fue el guionista Cristóbal Sí, sí, Ríos, sí, 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 que lo fue el conozco. guionista de La llamita blanca, ¿no? Ajá, Entonces, bueno, correcto, se va a presentar ahí, entonces nosotros estamos siempre muy abiertos al cine como una de las artes más contemporáneas, ¿no? En ese sentido. correcto. Y sí, igual que con la música o con las exposiciones, ahora, por ejemplo, hay una exposición de arquitectura, el taller de Despiece, que es súper interesante. Entonces, digamos que sí, que Matadero es un lugar abierto a todas las iniciativas, más se interconectan cosas, ¿no? Como decíamos antes. Entonces, si, por ejemplo, es una línea de interconexión entre el tema de cultura urbana, bicicleta y imagen, en movimiento, pues estupendo, ¿no? Podríamos hacer un Correcto. bonito ciclo, ¿no? Sí, sí, De sí, temas de bicicleta, etcétera. sí, sí. Voy a tomarlo en cuenta para algunas actividades que estamos pensando. Fernando, Bueno, de hecho, muchas veces ha llegado ahí masa crítica, ¿no? sí, sí, Sabes que sí, por varias veces ha supuesto. llegado como final de un recorrido o lo hemos hecho coincidir con alguna mesa de diálogo, ¿no? O de También. políticas, etcétera. Sí, Entonces, bueno, que nosotros estamos alineados con toda esta lucha necesaria para hacer nuestra ciudad mucho más amable, ¿no? Tanto sí, para el sí. peatón La como para estamos los que nos buscando. movemos en bici, ¿no? Claro. Correcto. Fernando, ¿qué necesitaríamos?
fuera de Martadero, ¿qué necesitaríamos en la ciudad para darle más dinamicidad a esto de lo que es la parte cultural? Porque ustedes sí promueven muchas de las cosas, pero ¿dónde queda, dónde podríamos empujar más? Porque creo que le falta un poco más de movimiento a esto, ¿no? De la parte cultural. Yo sé que hay dificultades, no es fácil organizar o invitar a un grupo de teatro o que un grupo de teatro actúe en un teatro municipal o los que sean. ¿Qué nos está faltando en la ciudad para todo esto, para volverlo más amigable con la cultura? Bueno, yo diría como con todo, nos está faltando visión a largo plazo. Todo se ha vuelto, bueno, pues en relación también con la forma de política que vivimos ahora, en general, ¿no? En el mundo Ujú, pasa mucho esto, es muy mediatista, es exacto, muy en base a la próxima elección y todo esto, entonces no hay estas políticas municipales de largo plazo, políticas estatales de largo plazo, que llevasen a generar paso a paso una mejor ciudad, ¿no? Y en el sentido de la cultura y todo, pues se necesitaría normativa, se necesitaría una ley municipal de culturas que posibilitase el acceso a espacios, a fondos, ¿no? Todo el tema de recursos también debería ser asignado por fondos concursables, como tiene la ciudad de Medellín, como tiene el país de Chile, como, bueno, pues correcto. como funciona ya en casi todas las democracias contemporáneas. Sí, Eso quiero decir que si no está ordenado, entonces es que está desordenado. Y cuando está desordenado, siempre hay alguien que saca partido del desorden. ¿Sí? Ese es correcto, el tema, ¿no? De un modo o de otro, ese es el problema, que tenemos la sensación de que no se quiere ordenar, pues porque en el desorden hay más beneficio para algunos inmediato, inmediatista. correcto. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que plantearnos las estrategias a largo plazo y con normas que trascendiesen a las personas y a los cargos, ¿no? Y con una visión mucho más generosa e interconectada, como hablábamos también, ¿no? Que se puede interconectar una cosa con otra. Y bueno, los días, por ejemplo, que hay bastante interconexión en este sentido, como los días del peatón, ahí hay un disfrute de la cultura, de la ciudad, de la bicicleta, del paseo, de la comida, de todo eso, pues que no hay más que ver la cara de la gente, ¿no? La alegría y Claro, la felicidad que se refleja en las caras de la gente. Entonces, eso es lo que pasa, que hay que dar la posibilidad a que esos flujos se den de forma natural, ¿no? Confiando un poquito en la sociedad civil y eliminando aquellos elementos que obstaculizan como toda esta dureza al final cotidiana que la que vivimos, que no sé, hay que estar evitando los autos, evitando que te pisen. sí, Entonces, bueno, yo creo eso, que básicamente una intención a largo plazo, normas y reglas del juego más justas y más transparentes para todo. No hablo solo de cultura, sino también de bicicleta, también de forestación y de verde sí, urbano, también de sí, sí, alimentación, también de todo. En el fondo correcto. estaríamos en Sí, todo. Hasta de sí, participación política de la juventud. claro que sí. Sí. Eh, estaba acordando mientras mencionabas otras ciudades, cómo se desarrollan, cómo funcionan. Eh, Creo que lo que decías, ¿no? Fuera de la parte política, la visión a futuro realmente en Cochabamba se ha estancado, ¿no? No hay una verdadera, no hay personas que se hayan hecho cargo con esta visión, ¿no? Porque son más personas momentáneas y pasajeras que asumen estos espacios y cuando se les terminó el tiempo lo dejan ahí y mueren. Eh, ¿Tú crees que con una ley o un decreto municipal, no sé cuál es el, el nombre correcto a darle a esto, que en Cochabamba, porque no llegaremos al país, tengamos realmente un nuevo arranque a todo esto, podamos hacer, porque la parte también educacional en Cochabamba, tengo esa visión, puedo estar equivocado. Nos falta promover mucho el tema cultural
en los colegios. Algunos colegios sí se dedican a promover, pero hay otros colegios que más se dedican a la parte tecnológica o al deportivo. Y la cultura, un ejemplo, el Colegio Laredo, están queriendo un poco cambiar el espíritu con el cual se desarrolla el Colegio Laredo. Eh, Tendríamos que trabajar por muchas aristas que decimos que tendríamos que ir puliendo para que esto mejore, ¿no? Sí, es lo que hablábamos, ¿no? Todo está profundamente interconectado. Entonces, definitivamente la formación y lo que vas viviendo y experimentando desde chiquito, pues te llevan a ir estructurando todas estas conexiones también neuronales y deseos y emociones, Mm, recuerdos, memorias. Entonces, efectivamente, uno de los campos de trabajo, donde además tenemos en la región latinoamericana, tenemos experiencias y ejemplos maravillosos como el de Medellín, ¿no? En Medellín, para intentar salir del agujero en el que todo el tema de las drogas y el narcotráfico había metido a la ciudad, una violencia grandísima, un sicariato espeluznante, ¿no? Una media de vida para los jóvenes de 19 años, ¿no? Porque todos, de un modo o de otro, bueno, pues morían en medio de una situación de violencia muy fuerte, pues la ciudad se plantó y dijo, apostamos por la cultura, mm, ¿no? Y la cultura para abrir horizontes, para dar nuevos sentidos, sentidos de la vida. Y durante muchísimos años la ciudad de Medellín le dedicó casi un 30% de los recursos municipales a cultura. Se generaron parques biblioteca, sistemas de coros y orquestas, deportes urbanos y los jóvenes empezaron a tener otros horizontes que simplemente el de el dinero fácil y por el narcotráfico. sí. Entonces, bueno, como eso, que es un ejemplo muy claro de cómo la educación y la educación en artes puede generar como alternativas y sentidos y horizontes, bueno, pues tenemos como interconexiones también con ciencia, con tecnología, todo eso, porque son formas de conocimiento. Los Ujú, seres humanos conocemos el mundo pues a través de la filosofía, del pensamiento, a través de la ciencia, de la experimentación, prueba-error, y a través del arte, que tiene más que ver con intuición, con emociones, y bueno, esas formas son las que tenemos de aproximarnos a una realidad compleja, ¿no? Porque el mundo realmente es complejo, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, lo bonito es eso, entender que de un modo u otro si hubiese la apertura y el grupo de gente adecuada, ¿no? En detentar sobre todo lo público como servicio, pues sí iríamos trabajando por ahí. Yo casi todas las instituciones que conozco están muy dispuestas y voluntariosas esperando esa voluntad política a poner de su parte, ¿no? Y muy generosamente. En Bolivia muy generosamente, pero Claro, el problema es que no sirve de nada si no hay esa voluntad de continuidad y de trabajo a largo plazo. sí, 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 y entonces yo creo que nos falta eso, entender, ubicar que la situación que debemos buscar es la de todos ganamos, ¿no? Todos correcto. ganamos con esto. Aunque sea a largo plazo, los Sioux tomaban decisiones a 7 generaciones, no hay problema. Se pueden tomar decisiones, ¿no? Claro, Como a largo plazo, sí, pero sí, lo sí, que vale la pena es ir dando pasitos hacia ello, ¿no? sí. Eh, todo esto, perdón, estoy dando vueltas de repente sobre lo mismo, pero la cultura en cuanto a su desarrollo, su evolución en Cochabamba, por ejemplo, eh, tengo también esa impresión de que eh, un poco se ha estancado en muchos sentidos, ¿no? El- no pasamos del concierto de un grupo X o del grupo teatral Z y, y no sé, una, un trío musical, digamos, ¿no? Pero no terminamos de avanzar un poco más, porque no solo dependemos de eso, ¿no ve? La cultura es muy amplia en ese sentido. Y yo digo, por ejemplo, la Feria del Libro se hace una vez al año o dos, organizados por dos instituciones de repente distintas, pero no promovemos, no terminamos de promover la lectura, no terminamos de promover el teatro, hacer una agenda cultural más amplia, ¿no?
lo hacemos en septiembre por el aniversario de Cochabamba o lo hacemos en, no sé, el 6 de agosto por el aniversario de Bolivia. Es un ejemplo nada más, no digo que sea así, pero nos estancamos, ¿no? No terminamos de arrancar. Y lo que dices, las personas que no se hacen cargo de todo esto no se identifican, no, y se identifican con el espíritu cultural, sino con el espíritu temporal que significa su cargo. Los grupos, me voy a los temas que nos gusta, la gente los grupos o instituciones que apoyan todo este trabajo, en algún momento se han preguntado o han dicho, ¿necesitamos realmente esa ley o se podría actuar de otra manera, por otro lado, evitando esto de la ley? Porque tú sabes, la burocracia es terrible en Bolivia en general, ¿no? Mm. Bueno, es lo que van haciendo, ¿no? A falta de ley, a falta de estructura, a falta de cabeza del sector, pues se estructuran como sistemas un poquito más anárquicos, ¿no? De propuestas culturales más independientes que surgen aquí, allá, allá. ¿Cuál Ujú. es el problema? La falta de continuidad. Son propuestas a lo mejor muy voluntariosas en un momento determinado, pero que luego perecen con gran facilidad porque es muy difícil sostenerlas. Piensa, Álvaro, que festivales como, por ejemplo, el Bertolt Brecht, que Ujú. impulsa el Instituto Cultural Boliviano Alemán de teatro, ¿no? Un Sí, festival sí, nacional de teatro, pues que lleva 25 años y cada año empieza con todas las dificultades presupuestarias y todo, porque sí, no hay sí, comprendo. ningún reconocimiento, digamos, patrimonial de la Correcto. alcaldía del valor de eso, ¿no? Pasa lo mismo con festivales de títeres, pasó lo mismo con el Festival de Danza de Patiño, ¿no? Que al final los vamos perdiendo como ciudad, como vamos perdiendo espacios culturales también, que se cerraron, galerías de arte, Ah, sí, ya eso es cierto. prácticamente no hay, ¿no? Acuérdate de rastros, trazos, Sí, etcétera. sí, Bueno, pues van cerrando porque no tienen posibilidad de sostenibilidad. Eh, y yo no digo para nada que lo público tenga que cubrir la totalidad, ¿no? De los no, recursos. no, Tiene no, que no, mostrar la voluntad y la posibilidad de que esto exista, de que exacto. tiene que ser un facilitador de las iniciativas ciudadanas. Sí, correcto, Y estoy de la acuerdo. verdad, eso es el problema, es que pues se pierde mucho énfasis y se va mucha gente fuera, tú sabes también, ¿no? También, Se va mucha correcto. gente fuera del Laredo mismo que citabas antes, pues cuánta gente no conocemos, ¿no? Del Laredo músicos Uf, y todo eso que se han sí, tenido sí, que ir sí, fuera por falta de posibilidades, ¿no? El correcto. teatro y eso, pues muchísima gente también, ¿no? De haber sido un semillero de artistas, los años 60, 70 y todo, pues ahora tenemos tres, cuatro grupos, ¿no? Bastante amateurs, en el Exacto. sentido de que no pueden vivir profesionalmente de eso, con todo lo que quiere decir, de compatibilidad también, y internacional y de todo, ¿no? Porque cuando yo tengo bastantes posibilidades muchas veces de mandar grupos a eventos, sí, pero lo difícil es mandar grupos que hayan podido trabajar con la calidad necesaria y con la producción, el nivel de producción que se requiere muchas veces en el extranjero, ¿no? Entonces, claro, no se puede mandar cualquier cosa, hay que Ujú. mandar cosas que estén bien trabajadas porque es dentro de festivales a lo mejor importantes. Entonces, bueno, es todo como una pescadilla que se muerde la cola, que dicen, ¿no? Como Sí, que si no tenemos políticas, no tenemos gente que se dedique, y si no tenemos gente que se dedique y puede vivir de eso, no tenemos buena producción en muchas cosas. Si no tenemos buena producción, no tenemos presencia internacional. Si no tenemos presencia internacional, las industrias culturales son siempre muy limitadas, no hay mucho recurso que podamos captar y así, ¿no? Pero bueno, en esa estamos, digamos. Yo por eso es. no quiero llorar mucho porque no tiene No, mucho no, no, sentido. no, tampoco. Hacemos lo que se puede, pero bueno, la verdad que querríamos, en relación a la visión que me has preguntado antes, querríamos que las cosas fuesen de otro modo, porque estamos acostumbrados cada día a ver mucha capacidad y mucha genialidad, ¿no? En estudiantes, en talleristas, en matadero, en creadores, pero el problema es que las posibilidades de desarrollar esa capacidad creativa son difíciles. Sí, Es una tierra muy fértil para verduras,
y poco fértil para creadores y artistas. Creadores. Sí, 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 verdad, verdad, Fernando. Em, bueno, no voy a, no me voy a alargar mucho más, pero eh, ¿tú crees que qué necesitaríamos fuera de lo que has mencionado, de la interrelación con otros grupos, con otras instituciones? Eh, ¿qué aconsejarías para poder mejorar esto? Solo Martadero, por decirte, porque no vamos a irnos más allá. ¿Qué crees que tú estás necesitando como parte de Martadero para que esto crezca un poco más, eso sea más grande? Ya es bastante grande, pero ya pensar en otra forma, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que en primer lugar es muy importante formación, ¿no? La formación en todos los niveles, ¿no? No hay una posibilidad muy limitada de formación, ¿no? En muchas de las artes. Ujú, Entonces, formación, un mínimo marco normativo, ¿no? Que ayudase a que las reglas del juego fuesen más claras y más transparentes y todo. Esto, y bueno, y una continuidad en las iniciativas, ¿no? Que hubiese una continuidad, un reconocimiento ujú. patrimonial también de aquellas iniciativas por las cuales Cochabamba además es conocida en lugares, ¿no? Entonces, como poderlas ayudar a sostener entre todos, ¿no? Y luego articulaciones de red, ¿no? Lo que vamos haciendo es eso, articularnos en red y eso nos facilita también poder hacer cosas y crear y todo. Básicamente es eso, ¿no? Porque la gente tiene ganas de que haya cosas, de que pasen cosas, sobre todo en los Sí, jóvenes eso lo sí, estamos notando mucho, ¿no? Hay muchas ganas y luego hay capacidad de creación y hay genialidad. Entonces lo que falta es como en esa responsabilidad de que no se vayan, ¿no? De que se puedan crear condiciones para que estén a gusto aquí. Cuando hay condiciones adecuadas, nadie tiene por qué querer irse, ¿no? correcto. No, por supuesto, eso es cierto, ¿verdad? Bueno, Fernando, yendo al cierre más o menos de esta conversación, interesante porque Martadero es un tema muy amplio por lo que se trabaja, por lo que se hace y por qué has dicho por lo que se crea. Eh, Tu opinión ya más personal, ya que estamos cerca al día del peatón. ¿Qué le falta al día del peatón? Porque ya mencionaste en algún momento que la gente está feliz, la gente está caminando, la gente está en bicicleta, pero yo a mi criterio se ha vuelto muy comercial en ciertas zonas de la ciudad. Se ha vuelto muy mercado, digamos, la palabra un poco más común. Y, no, y un poco ha perdido el sentido de lo que se buscó en su momento, ¿no? De dar una pausa a la ciudad en cuanto al ruido, en cuanto a la contaminación de lo que es la basura y todo eso. ¿Qué le podríamos cambiar al día del peatón en cuanto a tu visión de lo que es la parte cultural? Bueno, a mí me parece que está bien como actividad cívica, ¿no? De verdad, el Día del Peatón. Me parece valioso y me parece que está bien en el sentido que, bueno, lo hace la gente. Es una actividad que hace la gente. ¿Y por qué lo hace la gente? Simplemente porque se les limitan los derechos a los vehículos, nada más. Es una cosa muy sencilla, pero fíjate lo que produce, ¿no? La Eso gente sí, se lanza a la calle, hace cosas, interactúa, los amigos se encuentran de otro modo, hay gente que saca a vender choripanes, no sé, hay muchos fenómenos distintos, pero que tienen que ver con solamente un límite, el límite del motor en las calles durante unas horas. Es bien curioso, yo por ejemplo lo alargaría más, porque uno tiene la experiencia cuando está por ahí que a las 6 ya están los autos nerviosos, ¿no? sí, Los motores, ¿no? Deseando ya que a las 6 en punto empiezas ya a tenerte que preocupar porque por ahí andan ya rodando, ¿no? Entonces sí, sí. lo alargaría más, la verdad, lo alargaría hasta las 8 o las 9, Y ¿no? tener más días, Y eso, y ojalá tener más días ¿no? también durante el año
Y bueno, luego pues el tema de a lo mejor más actividad cultural y todo eso se puede ir trabajando Claro, yo no digo que eso la va a gente ser no más salga, natural. lo que dices, a vender un choripán, no, no digo que no, pero se ha vuelto muy comercial en cuanto, y no, no está tan equilibrado con lo que podrías hacer con otras actividades, con lo que decías, ¿no ve? Crear otro tipo de actividades culturales relacionadas y al ampliar este espacio en cuanto al horario, podríamos así crear muchas otras cosas, ¿no? Y se podían hacer, pues antes que hablabas de cine, si ya nos metiésemos en la noche, digamos entre 6 y 8 se podían Claro, hacer proyecciones de películas en distintos puntos de la ciudad, también. conciertos, ¿no? Como era la fiesta de la música. Recuerda la Claro, fiesta de la música en el Parque Lincoln y todo esto en el Fidelance. Entonces se pueden también como vivir la noche en relación a la bicicleta, experimentar también lo que podía ser quedarse hasta más tarde, ¿no? Y bueno, que Cochabamba es una ciudad que da muchas posibilidades en ese nivel, ¿no? Tiene sí, buen la clima, verdad. ¿no? Y entonces sí, yo lo alargaría más, que se acostumbren tranquilitos a los autos, digamos, a pues un día al año no salir ni de una hora a otra, ¿no? Sino no salir Oh, correcto. ese Sí, día, no salir y ya está, como si fuera una restricción de matrícula para una claro. zona. Sí, correcto. Fernando, gracias por tu Encantado, Álvaro. tiempo, por comentarnos, contarnos todo, todo lo que es esta experiencia Martadero, el experimento también. Y mira, creo que podríamos ir creando muchas cosas con masa crítica, yo creo también, para ir fomentando nosotros la bicicleta, sumados a lo que es el trabajo de Martadero también. Claro, encantado siempre. La lógica misma de Matadero es siempre colaborativa y inter, como Exacto. te decía. Ujú. Entonces nosotros encantados, máxime, como también te comentaba, cuando muchos de nosotros nos movemos en bici Correcto. por felicidad, por vocación y por convicción. Así es. Entonces, bueno, que encantadísimos de todas las colaboraciones que viniesen por ahí. Exacto. Así que sea. Gracias, Fernando. Hasta una próxima oportunidad y hay que seguir nomás con la cultura. Claro que sí. Muchas gracias, Álvaro, a ti. Gracias No, por el pues, rato. gracias. Bienvenidos al programa Hablando nos entendemos.